Estamos analizando en esta otra cara especial en elecciones lo que son los procesos electorales en la República Dominicana posterior a la decapitación de la tiranía de Trujillo, es decir, de 1962 hacia acá. Ya hemos hablado de las elecciones del 62, que ganó Juan Bosch, las elecciones del 66, que entre comillas ganó el doctor Joaquín Balaguer, las elecciones del 70, que entre comillas ganó el doctor Balaguer, la del 74, que entre comillas ganó el doctor Joaquín Balaguer. Y entonces llegamos a las quintas elecciones en este periodo democrático. Yo le decía hace un momentito al analizar las elecciones del 74, que aunque por la represión política de parte del doctor Balaguer y las fuerzas del régimen en ese momento, no se pudo concretar ni el bloque de la dignidad nacional ni el acuerdo de Santiago, pero el doctor Peña Gómez, que ya estaba al frente del Partido Revolucionario Dominicano, porque Bosch se había ido y había formado el Partido de la Liberación Dominicana, Peña Gómez aprendió la lección en ese momento y se dio cuenta que para salir del doctor Balaguer del poder había que hacer una presión internacional y de alguna manera combinar la fuerza interna con las fuerzas externas. Y entonces empezó a dar paso y se alió a los llamados liberales de Washington, un grupo de gente de poder en Estados Unidos que tienen ciertos criterios, ¿verdad?, liberales, y Peña Gómez empezó entonces a desarrollar una relación con ellos y a seguir fortaleciendo el Partido Revolucionario Dominicano. El PRD se convirtió entonces lógicamente en la opción principal de oposición y empezó a articular un acuerdo, una especie de acuerdo que catapultó de alguna manera en el año 74, estaba, ¿verdad?, el famoso acuerdo, se trató de concretar el acuerdo de Santiago, pero la represión no le permitió ir a elecciones, y entonces el doctor Peña Gómez empezó a contactar opositores, gente de varios niveles y gentes internacionales, para entonces enfrentar al doctor Balaguer en las elecciones de 1978. El periodo de gobierno 74-78 del doctor Balaguer, aunque no fue tan represivo como el del 66 al 74, pero todavía se sentía la represión política, hubo varios asesinatos importantes y había un clamor de la población dominicana. Ya estaba hastiada, cansada de estos 12 años que se cumplían en el 1978 del doctor Balaguer y de este desgobierno. El doctor Balaguer, como decía, logró muchas cosas. Es verdad que desarrolló desde el punto de vista económico el país, pero ciertamente había una falta de libertades públicas, había gente exiliada, había presos políticos, había toda una situación que la población ya estaba cansada de eso. El PRD se convirtió entonces en 1978 en la opción del cambio. Incluso esa fue su consigna, el cambio sin violencia. Inteligentemente fue la consigna, el cambio sin violencia. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que yo les decía que en el 62, aunque el Bosch tenía una buena opción, en el 66, llamó a votar después de haber venido una guerra, llamó a la gente a votar con palo y piedra, y eso no cayó bien. Aquí Peña Gómez aprendió la lección, y entonces llamó a la gente, la consigna que se estableció fue el cambio sin violencia, y el PRD escogió a una persona, al ingeniero Antonio Guzmán, que era un hacendado, el hacendado Antonio Guzmán, no el ingeniero fue Hipólito después, el agricultor Antonio Guzmán, que fue un hombre importante desde el punto de vista histórico en el país, porque Antonio Guzmán fue uno de los que se mencionó en el año 66, después de la intervención militar norteamericana y posterior a la Guerra de Abril, como uno de los posibles presidentes provisionales. No lo aceptaron, pusieron a García Godoy en ese momento, pero Antonio Guzmán jugó un papel importante cerca de las fuerzas constitucionalistas en ese momento y fue históricamente un dirigente importante del Partido Revolucionario Dominicano. Fue elegido candidato presidencial, el presidente, Jacobo Magluta vicepresidente, y el PRD logró lo que mucha gente creía que no se iba a lograr y que el genio estratégico y táctico del doctor José Francisco Peña Gómez permitió. El PRD fue a elecciones, no se retiró, a pesar de que también hubo represión y hubo presión de parte del doctor Balaguer y sobre todo de los militares que formaban parte de su gobierno para tratar de que el PRD no fuera a elecciones. Sin embargo, ya estaba la presión norteamericana, ya los norteamericanos de alguna manera
querían un cambio también en República Dominicana. Los norteamericanos, ustedes saben que prefieren perder una parte para no perderlo todo. Entonces ellos sabían que ya el doctor Balaguer, 12 años después, ya la gente estaba cansada. Y así fue. En las elecciones, el 16 de mayo de 1978, el PRD logra el triunfo electoral frente al doctor Balaguer. Una victoria que el pueblo, ¿verdad?, prácticamente estaba cansado de estos desgobiernos del doctor Balaguer. Y lógicamente la votación, la voy a buscar aquí para dársela exactamente, en las quintas elecciones en el periodo democrático, el PRD obtuvo 855.765 votos y el doctor Balaguer 698.163, es decir, casi 200.000 votos por encima. Ustedes recuerdan que, claro, no fue fácil quitarle el poder al doctor Balaguer en ese momento. ¿Por qué? Porque él era prácticamente el dueño de todo. Pero cuando un pueblo dice, por ahí voy, hermano. Entonces el pueblo decidió en ese momento. Yo recuerdo que hubo una situación muy tensa porque los sectores más reaccionarios del reformismo quisieron dar un golpe de Estado, incluso. Ustedes se acuerdan, los que en ese momento, ¿verdad?, estaban viendo la transmisión, que en la noche un teniente fue y suspendió el conteo, se fue la luz. Contando, en la televisión estaba el asunto y llegó un teniente y dijo, ya, y paró la votación y se armó un lío. Entonces, lógicamente empezó todo el pueblo a pedir, a exigir respeto a la voluntad popular, y entonces empezó los poderes fácticos a presionar, e incluso hay una anécdota famosa de que el embajador norteamericano fue a la casa del doctor Peña Gómez, del doctor Balaguer, el doctor Balaguer ni siquiera lo recibió, pero era una muestra de que los norteamericanos estaban también tratando de que se respetara en ese caso la voluntad popular, porque ya de alguna manera no estaban apoyando al doctor Joaquín Balaguer. Después de muchos tejemanejes, ustedes se acuerdan también que hubo impugnación en la Junta Central Electoral, hubo un proceso larguísimo de impugnaciones encabezado por un lado por el doctor Vincho Castillo, que representaba al doctor Balaguer en ese momento, pero el PRD logró defender con hidalguía, con dignidad, y el pueblo lo respaldó. Hubo varias cosas para mediar el resultado, sobre todo algunos senadores que el PRD había ganado se lo quitaron, sobre todo para evitar que el doctor Balaguer fuera procesado judicialmente, pero bueno, eso son otras cosas que analizaremos en otro momento. Lo cierto es que en estas quintas elecciones democráticas después de la tiranía trujillista, gana el Partido Revolucionario Dominicano. Se convirtió el PRD en el Partido de la Esperanza Nacional, la gente estaba cansada del doctor Balaguer y su desgobierno, de toda la represión, y el hacendado Antonio Guzmán Fernández, el empresario agricultor Antonio Guzmán Fernández, pasa a ser el presidente de la República en el periodo 78-82. Hace un buen gobierno, hay que decirlo, de los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana es ese. Lo primero que hace es que libera a todos los presos políticos, permite el regreso de todos los exiliados que estaban fuera. Es decir, lo que era el elemento fundamental que le faltaba al doctor Balaguer, Antonio Guzmán inmediatamente lo pone en práctica. Una amnistía y una liberación de los presos políticos. Es decir, las libertades civiles en la República Dominicana, las libertades públicas empiezan a tener fortaleza con el gobierno de Antonio Guzmán. Pero al mismo tiempo, él prácticamente decapita toda la estructura militar. Recuerdo que como 20 generales se fueron de un tiro, sacado de las Fuerzas Armadas, y de alguna manera empieza a institucionalizar las Fuerzas Armadas. El país empieza a caminar de manera más institucional porque evidentemente todavía el peso del trujillismo y el balaguerismo era mucho. Este gobierno del PRD se logran cosas interesantes en ese periodo, pero el PRD lamentablemente, aunque era el partido en ese momento de la Esperanza Nacional, tenía un problema interno grave, y es que los PRDistas no se entendían. Y fruto de los problemas internos del PRD en el año, cuando hacen un buen gobierno, pero vienen las elecciones, las sextas elecciones democráticas en el 82, 16 de mayo del 82. Hay un problema interno en el PRD. ¿Por qué? Porque sectores se enfrentan de manera bastante fuerte y surge un líder del PRD, Salvador Jorge Blanco, un abogado de Santiago, que emerge como la figura opositora al grupo continuista de Antonio Guzmán. Es decir, querían continuar, aunque Antonio Guzmán no intentó reelegirse, pero trató de reelegirse ese grupo alrededor con Jacobo Magluta como candidato. Salvador Jorge Blanco lo enfrenta, empieza un conflicto interno en el PRD que, bueno, no ha tenido fin nunca. Ustedes vieron que hasta se dividió en estos días. ¿Y qué pasa? Jorge Blanco se impone como candidato. Jorge Blanco se impone como candidato y, lógicamente, esto es lo que dicen los analistas. Yo no puedo afirmar eso de manera categórica,
pero para las elecciones del 82, Jorge Blanco logra ganar las elecciones. O sea, se hace candidato, se hace un pacto entre ellos, un acuerdo, y Jorge Blanco gana las elecciones, y le gana las elecciones nada más y nada menos que a Balaguer nuevamente. Balaguer, que todo el mundo pensó en el 78, cuando Balaguer salió del poder, todos dijimos, yo recuerdo, yo era un jovencito en ese momento, pero estaba de alguna manera vinculado a la política, y decíamos, bueno, aquí murió el doctor Joaquín Balaguer políticamente hablando, estamos hablando de políticamente hablando. Sin embargo, al cuatrenio siguiente, Balaguer volvió nuevamente a hacer opción de poder. En el año 82, nuevamente el doctor Balaguer es candidato y se enfrenta a Salvador Jorge Blanco. El PRD, ya con problemas internos, de algún nivel de división, pero Jorge Blanco es una figura fresca, digamos, en ese momento, viene con una consigna de manos limpias, de que va a enfrentar la corrupción, y logra ganarle al doctor Balaguer 854.868 votos contra 669.176. Más o menos igual, más o menos parecida la votación del 82 a la del 78. Pero un problema grave sí hay. El doctor Balaguer pierde las elecciones, acepta, ¿verdad?, su derrota, pero en el PRD empieza una campaña, digamos, primero muy sutil y después muy clara y abierta, de enfrentar la corrupción de su propio gobierno. Es decir, el sector del doctor Salvador Jorge Blanco empieza a decir que va a enfrentar la corrupción de su propio gobierno, es decir, del gobierno de Antonio Guzmán. Y eso lleva, lamentablemente, plantean varios analistas, historiadores, y yo de alguna manera también comparto eso, Antonio Guzmán es un hombre muy honesto, muy serio y muy responsable en lo que hacía. Al ver esa campaña, parece que eso de alguna manera lo afectó, y momentos antes de entregar, ya en el periodo incluso de transición, en junio, o sea, las elecciones fueron el 16 de mayo, gana Jorge Blanco, se arrecia la campaña del asunto de la corrupción, y Antonio Guzmán, a principios de junio, toma la decisión nefasta de suicidarse en el propio Palacio Nacional. Entra a uno de los baños del Palacio y con una pistola que tenía se pega un tiro y se mata. Esto, ¿verdad?, es, digamos, el preludio de muchas cosas que van a pasar a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano. Lógicamente, Magluta, que era vicepresidente, asume por 43 días hasta que le entrega a Salvador Jorge Blanco el poder en el año 1982. Viene entonces este periodo de gobierno, 82-86, que es un gobierno, digamos, muy difícil, no fue buen gobierno, fue malo, se empezó las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la corrupción alcanzó niveles extraordinarios, y el PRD, entonces, en las próximas elecciones, en las siguientes elecciones del año 1986, sucede lo increíble. El doctor Balaguer, nuevamente como opción presidencial, le gana al PRD, pero eso vamos a analizarlo en un momentito.